Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. La gran María Corina Machado, que acaba de cumplir 58 años de edad esta semana, ganó hoy, viernes, el Premio Nobel de Paz 2025. Ella, que es la mujer, el símbolo de la resistencia, de la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro. Y ganó el Nobel, que por supuesto es un muy poderoso mensaje político, por esa lucha por la democracia, por defender los derechos humanos y por el incansable esfuerzo para lograr una transición política que no ha sido posible en Venezuela. A ella y a Edmundo González, Maduro se les robó las elecciones de julio del año pasado. Debía haber sido ella la candidata presidencial, pero la dictadura la inhabilitó. Tuvo que poner ella a Edmundo González, que está en Madrid, en el exilio, y con quien tuvo hace algunos minutos una conversación esta madrugada de la que ya les vamos a contar. Está publicando en este momento el Nobel, después del anuncio pasada a las 4 de la madrugada, hora de Colombia, la motivación, Enrique, en Europa, que le da el premio Nobel a María Corina, a la inmensa María Corina Machado. Es un texto extenso y laudatorio donde se reconoce la labor de María Corina Machado y dice que obtiene este premio por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela, por su lucha por lograr una transición justa, y habla directamente que esa transición debe ser pacífica de la dictadura a la democracia. De María Corina Machado dice que como líder del movimiento por la democracia en Venezuela es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos y que ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que, bien es sabido, antes estaba profundamente dividida. Tiene un recuerdo además para los 8 millones de personas que han abandonado el país. Enseguida, Néstor, veremos unas imágenes donde ella recibe la llamada telefónica de Christian Berg Harviken, es el director del Instituto Noruego Nobel. Emocionado, él, casi más que ella, casi entre lágrimas, le anuncia que ha ganado el Premio Nobel de Paz, Néstor. Yo les confieso, yo también estoy entre lágrimas. Las 6 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos, es la gran noticia. Dicen ellos, María Corina, en la conversación de esta madrugada con Edmundo González, que es un carajazo y tienen razón. Es un coñazo, un golpe político, por supuesto, contra Maduro, contra sus cómplices, contra sus amigos, contra sus socios, inclusive en Colombia, a quienes le siguen reconociendo la condición de jefe de Estado a Nicolás Maduro. El presidente Petro puso hace casi una hora, increíblemente, un mensaje sobre Venezuela en el que no dice ni una palabra de felicitación por María Corina Machado, ignorando por completo el presidente, que por supuesto está despierto, está en Bruselas. María Corina está en la clandestinidad desde hace 9 meses, está, por supuesto, perseguida por el gobierno de Maduro en Caracas, Santiago. Para ustedes y para más de 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, para 8 millones de venezolanos que han tenido que salir al exilio producto de la dictadura, mi felicitación, mi cariño, mi reconocimiento, Santiago. Sí, Néstor, pues un galardón que sin duda será un impulso para el resto de su vida y para toda su carrera política de María Corina, y sin duda la demostración, Néstor, de que la lucha por la democracia, que es lo que ella ha hecho en sus 20 años de carrera, es lo más parecido o lo más cercano a la paz y a lograr la paz en su país, en este caso la paz de Venezuela, y pues la manera en que está ella ahorita políticamente hablando y personalmente hablando acá en Venezuela es esa demostración en la clandestinidad desde hace más de 15 meses, luchando desde el año 2002 cuando inició su carrera política, y ahora pues este Premio Nobel de Paz sin duda será ese impulso y esa demostración de que luchar por la democracia es lo más parecido a luchar por la paz, en este caso la paz de Venezuela. Sí, eso es exactamente lo que dice el Nobel, Santiago. Así que para ustedes, para los venezolanos que se han parado contra la dictadura, para todos, María Corina, a la cabeza de ellos, es este reconocimiento. Y María Corina Machado dice en la llamada, ya la van a escuchar ustedes, son 2 llamadas. Una cuando ella acepta el premio Nobel, la llama el director, el secretario del premio Nobel desde Oslo, y la segunda llamada es desde Madrid cuando habla con Edmundo González. Ya les vamos a contar de la historia de la gran María Corina Machado. La otra noticia del continente es la destitución al filo de la medianoche, y puede ser una paradoja, una destitución democrática. El Congreso del Perú decidió fulminantemente tumbar del cargo a la presidenta del Perú, Dilma Boluarte, que gobernó Perú después de Pedro Castillo durante 2 años y 3 meses. Fue una votación 128-0, no solo sorpresiva, fulminante, sino también unánime. La sacaron reemplazada ella por un hombre joven en política, la presidenta Dina Boluarte, que es la 7ª presidenta en 10 años destituida.
El Congreso la sacó por incapacidad, que es el mismo argumento que han utilizado para todos los anteriores. Para Pedro Castillo, asume esta madrugada en Lima, en una convulsa situación política, un hombre joven, se llama Jorge Enrique Geri Oré, como presidente del cargado, que volverá a llamar a elecciones presidenciales. Noticias de Colombia y el mundo que les vamos a ampliar a partir de este momento. En Colombia, el gran hecho es la decisión del Consejo de Estado que le puso límite, freno, tate quieto a las alocuciones presidenciales, que son cada vez más frecuentes y cada vez menos justificadas, que interrumpen la programación de canales públicos y privados. El Consejo de Estado revisó tutelas de 6 personas, entre ellas de Miguel Uribe, que exigían su derecho a la información, y concluyó en un fallo histórico de tutela que el presidente ya está convirtiendo, dice que lo quieren censurar, que el presidente está haciendo uso inadecuado y desproporcionado de esas alocuciones presidenciales, lo cual es, por supuesto, evidentemente cierto. La última fue un discurso político que echó en una manifestación desde Ibagué. El presidente Petro lleva más de 60 alocuciones, interminables consejos de ministros, que él transmite, unos por canales públicos, otros también por canales privados. Solo este año ha hecho 27 alocuciones, muchas que tienen ese tufillo político. Ha utilizado más de 45 horas, casi 46 en horario AAA, a lo cual se opone el Consejo de Estado diciendo: el presidente de la República, Petro o cualquiera, tiene límites. Solo podrán ser en adelante sobre temas urgentes y extraordinarios, que tendrán que tener una duración predeterminada y tendrá que tener un control previo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que será la encargada de autorizar y de vigilar que el presidente cumpla con estas normas. Podrá, como efectivamente desde ayer, podrá patalear, podrá quejarse, podrá decir que lo quieren censurar, pero el presidente tendrá que justificarlas. No podrán ser alocuciones sin rumbo, ilimitadas, de esas que suele hacer porque sí y porque le parece, por el capricho político. Queda prohibido hacer más de una alocución a la semana, por ejemplo, que es coartar la posibilidad de elegir libremente los contenidos audiovisuales de preferencia de los colombianos. Historias de Colombia y el mundo. Ya les contaré de la noticia internacional, que es el gobierno israelí, que esta mañana se está retirando de la Franja de Gaza. Un repliegue histórico, con lo cual entra en vigencia el alto al fuego que comenzó en el Medio Oriente, producto del acuerdo promovido por el presidente Trump de los Estados Unidos, que viaja este fin de semana a Egipto. El primer ministro Netanyahu logró la aprobación, le agradece a Trump la aprobación de su gabinete, y esta madrugada se están produciendo las históricas imágenes, el repliegue hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto al fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y otras zonas urbanas. Es la gran noticia en el mundo. Aquí está lo más importante. Bienvenidos. 6-8 minutos, un amanecer lleno de noticias. Nobel de Paz para María Corina Machado, nuevo presidente en Perú, destituida Dilma Boluarte, y el presidente Petro quejándose, él que es el presidente que más ha hablado en la televisión en la historia de Colombia, quejándose porque lo quieren censurar. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yes. Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Así fue notificada María Corina Machado por parte del Comité Noruego del Nobel. El Premio Nobel de Paz 2025 es para la líder opositora venezolana María Corina Machado. El fallo del Comité Noruego del Nobel señala que se otorga a una defensora de la paz, valiente y comprometida, a una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente. Y añade que María Corina Machado recibe el Premio Nobel de Paz por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. And for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship
to democracy. Una María Corina Machado que lleva 15 meses en la clandestinidad desde la elección presidencial de julio de 2024. La última vez que se le vio en público fue hace justamente 9 meses, el 9 de enero de este año. Acá en Caracas lideraba una protesta en contra de la juramentación de Nicolás Maduro que ocurrió al día siguiente. Su primera reacción por este Nobel de Paz ocurrió vía telefónica en una llamada con Edmundo González Urrutia, que está en Madrid, en España. Allí reconoció estar sorprendida, en shock. Esa fue exactamente su primera reacción. No, bueno, no sé si estoy en shock. Sí, claro. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. ¡Ese es José Gregorio! Hace un año María Corina Machado habló con Blue Radio sobre la victoria aplastante de la oposición en las elecciones primarias en Venezuela y la reacción del régimen de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió ha sido un hito que ha cambiado antes y después la historia de Venezuela y que demostró el descalabro del chavismo como movimiento político y como plataforma de control social. Pusimos fin a la guerra en Gaza y en realidad a un nivel mucho más amplio logramos la paz y creo que será una paz duradera, ojalá eterna en Medio Oriente. El gobierno israelí aprobó el plan de Trump que además del intercambio de prisioneros y secuestrados tendrá un cese al fuego que Estados Unidos supervisará con soldados. El tono de Donald Trump es victorioso y la promesa es que el acuerdo será respetado, según funcionarios del gobierno Trump. El presidente estadounidense fue el arquitecto del plan que hoy da esperanza de una paz en Medio Oriente y que arrancará con la liberación de secuestrados entre lunes y martes, 48 de los cuales 20 se mantienen con vida. Israel también se comprometió a liberar a unos 2.000 prisioneros palestinos. Hamás ve con buenos ojos lo acordado. Khalil al-Haya, jefe de Hamás en Gaza. Hemos recibido garantías de los hermanos mediadores y de la administración norteamericana, todos los cuales confirman que la guerra ha terminado completamente. Por fin ha comenzado el alto al fuego en Gaza. El ejército israelí se retiró a la conocida como línea amarilla, o sea, continúa ocupando el 53% del territorio de la franja. En estos momentos se prepara la entrega de los rehenes que podría producirse entre lunes y martes. A esta hora, miles de gazatíes se encaminan al norte de Gaza. La ayuda humanitaria todavía no empieza a entrar en la franja. Porque leyes que no fueron demandadas y que son de años nos permiten hacer alocuciones presidenciales y por eso en vez de hacer un Consejo de Ministros decidimos hacer una alocución. El Consejo de Estado emitió un fallo donde establece condiciones para las alocuciones presidenciales por canales de televisión. En la sentencia establece que estas intervenciones deben responder a unas circunstancias urgentes, no puede ser recurrente, es decir, en la misma semana su tema debe ser limitado y específico y la duración debe ser clara y tener hora de inicio y hora de terminación y no puede ser irrazonable o excesivo. Desde Bruselas, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X. Desde allí dijo que el Consejo de Estado lo que quiere es dar un golpe de Estado, censurar la opinión del presidente y que frente a esto lo que corresponde es un poder constituyente. Todo lo público debe ser público. El representante Alejandro Campo. Que pareciera que el Consejo de Estado quisiera tener una dificultad, un enfrentamiento político con el presidente, y creo que el Consejo de Estado debería, con el respeto que ellos se merecen, pues tener muchas otras actividades que pasan en el país. La representante por Cambio Radical, Lina María Garrido. Desafortunadamente, este instrumento se ha degradado al punto de convertirlo en una tribuna de propaganda y de charlatanería política que irrespeta a los ciudadanos. El representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid. Mientras Petro habla 12, 15, 18 veces por largas horas, la oposición solamente tenemos derecho a 3 réplicas en el año. Gran decisión del Consejo de Estado, nuevamente equilibrando las cargas de la democracia. Guerrilleros del ELN atacaron nuevamente la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Según el comandante del batallón, el ataque se originó desde el centro poblado del municipio en dirección hacia la unidad militar. Los guerrilleros habrían lanzado 2 granadas de mortero desde un cementerio. Una impactó dentro del batallón cerca del casino y la otra cayó en sus alrededores. El coronel Bayardo Peña, comandante del batallón de Puerto Jordán. Primera hipótesis, que es desde donde nos hicieron el lanzamiento, está igual a una distancia aproximada de supera el kilómetro, entre 1 kilómetro, kilómetro y medio. Estamos nosotros contrarrestando esa capacidad. Luego de 24 horas secuestrados, los 8 miembros de una misión médica del Huila quedaron en libertad. En medio de aplausos, la comunidad de La Plata Huila recibió a los funcionarios del Hospital de San Sebastián secuestrados por las disidencias de las FARC cuando se desplazaban a una brigada médica en las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, zona rural del municipio. La ONU Colombia le exigió a los grupos armados respeto por la misión médica.
El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anunció que el organismo evaluará la declaratoria de impacto nacional por la alerta sobre posible pérdida de recursos en contrato de mantenimiento de helicópteros Mi-17 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Berthold Systems. De impacto no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad. Si no se toman medidas urgentes, estaremos a puertas de un racionamiento eléctrico como el que vivimos en 1992. Eso dice la durísima carta enviada por Acolgen a los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La Selección Colombia ultima detalles para enfrentar el día de mañana partido preparatorio en esta doble fecha FIFA a la Selección de México. Hoy Colombia tendrá una agenda bastante apretada, iniciando con la conferencia de prensa de Néstor Lorenzo sobre las 11:30 de la mañana, y en la tarde se estarán movilizando en un trayecto un poco más de 35 minutos hacia el AT&T Stadium. Colombia ayer trabajó en 2 canchas, utilizó a algunos jugadores juveniles del Dallas FC, el equipo profesional de la ciudad, y logró parar el equipo tipo pensando en el partido frente a la selección azteca. Estás escuchando Blue Radio.